Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 9. Los Sacramentos. Parte 1. Veamos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo para comunicarnos su gracia. ¿Por qué Cristo quiso comunicar su gracia mediante signos sensibles? Jesucristo vinculó la comunicación de su gracia no sensible a signos sensibles, porque tuvo en cuenta la naturaleza humana. El hombre conoce primeramente a través de sus 5 sentidos. Incluso para comprender y transmitir las realidades espirituales, el hombre necesita signos perceptibles externamente. ¿Son los sacramentos símbolos de la gracia? Los sacramentos son símbolos. Obran realmente en el alma aquello que manifiestan mediante signos externos. ¿Puede usted dar un ejemplo de esta eficacia de los sacramentos? En el bautismo, el agua sobre la frente significa que el alma queda purificada del pecado. Pero, al mismo tiempo, el bautismo obra esa purificación del alma al darle la gracia santificante. Hace del hombre un hijo de Dios. ¿Cuántos sacramentos instituyó Jesucristo? Jesucristo instituyó 7 sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Ha cambiado hoy la forma de entender los sacramentos? En la catequesis moderna, rara vez se considera a los sacramentos como causas eficaces de la gracia. Se los convierte en signos que manifiestan la redención y el hecho de que somos agradables a Dios. No se sabe muy bien si transmiten realmente la gracia de la redención
o simplemente recuerdan algo que ya se ha obrado en nosotros. En esta concepción, el bautismo, por ejemplo, no tiene como efecto librarnos del pecado original y convertirnos en hijos de Dios. Es solamente un signo de que Dios ha perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús y nos ama de nuevo. De esta forma, el bautismo ya no es necesario para transmitir la gracia de la redención, dado que todos los hombres ya están salvados. Esto es, en la teoría de la salvación universal. ¿Quién negó por primera vez la eficacia de los sacramentos? Los protestantes fueron los primeros en negar la eficacia de los sacramentos. Solo veían en ellos formas de expresar y fortificar la fe. Los modernistas, condenados por el Papa San Pío X a principios del siglo XX, sostienen una teoría similar. No ven en los sacramentos más que una expresión de la fe y un medio para avivarla. ¿Niegan también los teólogos modernos la eficacia de los sacramentos? Lo que dice Rahner de los sacramentos no parece muy distinto, aunque en un lenguaje más complicado. Y cito lo siguiente: cuando la Iglesia, ante una situación humana existencialmente decisiva, se compromete enteramente proclamándose sacramento fundamental y respuesta principal y victoriosa de Dios para el mundo y para cada hombre, esto es lo que en lenguaje cristiano llamamos nosotros los sacramentos. En cuanto a la confesión, el mismo Rahner escribe lo siguiente: esta palabra de perdón, entre paréntesis, de Dios en Jesucristo, es prometida de nuevo por la Iglesia a cada uno de manera especial cada vez que alguien o algún pecador, incluso después del bautismo y capaz de caer de nuevo en una falta grave, confiesa a la Iglesia ante su representante su gran falta y su miseria. O bien, en ciertas circunstancias, las lleva ante Dios y ante Cristo en la confesión colectiva de una comunidad. Se trata aquí de ceremonias penitenciales. Cuando esta palabra de perdón divino ha sido pronunciada por un representante autorizado de la Iglesia, tras la confesión de un bautizado, esta acción de la palabra de Dios que opera el perdón es llamada por nosotros administración del sacramento de la penitencia. ¿Qué llama la atención en estos textos de Rahner? Bien, en ellos se trata sobre todo de compromiso y de promesa. En Jesucristo, Dios se ha comprometido con el mundo y esta promesa con los hombres se renueva mediante la Iglesia. No se dice si realmente algo sucede en el hombre. Además, en la cita anterior, la ceremonia penitencial y la confesión se sitúan casi en el mismo plano. Por último, da la impresión de que el sacerdote perdona los pecados en cuanto representante de la Iglesia y no de Cristo, en cuyo nombre pronuncia las palabras de perdón. ¿Desarrolló Rahner esas ideas en otros lugares? Rahner no es siempre fácil de comprender, pero siempre se encuentran las mismas ideas. Por ejemplo, en la entrada Sacramento del diccionario Sacramentum Mundi, del que Rahner es coautor, se lee lo siguiente: así, los sacramentos se manifiestan como símbolos reales, personales
y actuales, fundados por Dios en la creación y formados humanamente en la historia de la salvación a través del evento de Cristo, derivando de la Iglesia en tanto que cuerpo de Cristo y primer sacramento, por medio de los cuales, junto con otros géneros de comunicación indispensables y cristoformes, se puede y se debe conocer y comprender y degustar quién es Dios y lo que es y será al hombre para su salvación. Según Rahner, son signos para la divina aceptación y rehabilitación en la gracia de todo hombre en su condición físico-personal, con su mundo material y mental, pero por medio de los cuales el hombre, así agraciado, puede realizarse en la Iglesia a la vista de Dios Padre y gracias a su palabra en la vida eterna del Espíritu Santo. ¿Qué significa este párrafo? Bajo esa verborrea, volvemos a encontrarnos con la idea de que los sacramentos son símbolos para ayudarnos a reconocer y experimentar que somos de nuevo agradables a Dios. En cuanto a saber si los sacramentos operan realmente, ese retorno a la gracia de Dios no queda claro. Pero es más que dudoso, dado que presenta los sacramentos solo como unos mediadores más entre muchos otros. ¿Son los sacramentos celebraciones comunitarias? Es cierto que el cristianismo tiene un carácter comunitario. Los cristianos, miembros del cuerpo místico de Cristo, están íntimamente unidos entre sí. El hecho de que los sacramentos nos injerten en el cuerpo de Cristo y nos unan cada vez más íntimamente a Él, aviva también la comunión entre los cristianos. Pero el efecto principal es, ante todo, la unión con Cristo, de donde se deduce la unión de los cristianos entre sí. Ahora bien, en nuestros días, este orden suele invertirse. Se considera primero los sacramentos como celebraciones comunitarias que, en tanto que comunitarias, favorecen la unión de los hombres con Dios. Así, por ejemplo, se dirá que el efecto principal del bautismo es la recepción del bautizado en la comunidad parroquial, lo cual es falso. Siguiente pregunta. ¿Se difunden estas nuevas teorías? Sorprendentemente, leemos en la pluma del cardenal Ratzinger lo siguiente. La concepción de los sacramentos como instrumentos de gracia que recibe a título de remedios sobrenaturales, a fin de, por decirlo así, asegurar únicamente mi salvación personal eterna, constituye el error por excelencia en materia sacramental. ¿Por qué es sorprendente esta frase del cardenal Ratzinger? Esta frase es sorprendente porque los sacramentos son sobre todo remedios sobrenaturales destinados a nuestra curación y a nuestra salud espiritual, incluso bajo esa forma caricaturizada. La burla es siempre la forma más fácil de denigrar algo cuando faltan los verdaderos argumentos. ¿Tiene, por tanto, el cardenal Ratzinger una falsa concepción de los sacramentos? El cardenal Ratzinger insiste mucho en el carácter comunitario de los sacramentos, como muestran las siguientes citas. Primero, la unidad con Dios está vinculada a nuestra propia unidad y se realiza por ella. La gracia es siempre la realización de la unidad. El sacramento como rito religioso es siempre obra comunitaria. El sacramento es,
por decirlo así, el tipo cristiano de la fiesta, la capacidad de gozo que proviene de la comunidad y de los poderes de los que está investida. ¿Son rechazables estos párrafos? Ponen el énfasis en el lugar equivocado, porque se convierte la consecuencia en el elemento principal. La unión de los cristianos entre sí, la alegría de la fe y de la salvación, etc. Son las consecuencias y no la esencia de la gracia que nos une a Dios. Siguiente pregunta. ¿Puede la Iglesia suprimir o añadir sacramentos? Los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo mismo. Por tanto, la Iglesia no tiene poder para suprimirlos o para añadir otros nuevos. Está atada por la voluntad de Cristo. ¿Se han suprimido o añadido sacramentos tras el Vaticano II? Sin haber sido explícitamente suprimido, puede decirse que el sacramento de la confesión casi ha muerto. En la práctica, en numerosos ámbitos de la Iglesia. Además, sin presentarlo como explícitamente un sacramento, algunos han introducido en la Iglesia el rito pentecostal de la fusión del Espíritu, entre paréntesis, o bautismo en el Espíritu, mediante una imposición de manos que se parece extrañamente a un 8º sacramento. Siguiente pregunta. ¿No se administra hoy el sacramento de la penitencia en forma de ceremonias penitenciales? La ceremonia penitencial, que en muchos lugares intenta sustituir a la confesión, no es idéntica al sacramento. Esta ceremonia no tiene poder para perdonar los pecados, en particular, los pecados mortales. ¿Por qué las absoluciones colectivas en ceremonias penitenciales no pueden perdonar los pecados mortales? El Concilio de Trento definió solemnemente que es necesario confesar en detalle los pecados mortales cometidos tras el bautismo para poder recibir la absolución, y que esta obligación viene de Dios mismo. Por tanto, la Iglesia no puede cambiarla. Y cito lo siguiente. Si alguno dijere que para la remisión de los pecados en el sacramento de la penitencia no es necesario de derecho divino confesar todos y cada uno de los pecados mortales, sea anatema. No es nunca admisible la absolución colectiva sin confesión individual. Esta absolución colectiva solo es admisible en caso de necesidad grave. Quienes la reciben obtienen la remisión de sus pecados solo en la medida en que estarían dispuestos a confesar individualmente sus pecados a un sacerdote si pudieran. Y por esta razón quedan obligados a hacerlo si escapan al peligro que ha justificado la absolución colectiva. ¿Qué casos de grave necesidad justifican la absolución colectiva? Los casos de grave necesidad que justifican la absolución colectiva son, principalmente, el peligro de muerte inminente en un barco que se hunde, por ejemplo, o en el campo de batalla, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial, y en referencia a los trastornos de la época, como deportados o prisioneros privados de sacerdote, la Sagrada Penitenciaría permitió dar la absolución colectiva a multitudes que, sin culpa por su parte, correrían el riesgo de estar largo tiempo y, por tanto, de morir
sin sacramentos. Siguiente pregunta. ¿No son las actuales ceremonias penitenciales una simple extensión de ese permiso concedido en 1944? Bien, las absoluciones colectivas no pueden ser válidas más que en casos de una grave y urgente necesidad, donde la confesión individual es realmente imposible. Solo la necesidad puede dispensar de un mandamiento divino. Ahora bien, es patente que las actuales ceremonias penitenciales no entran en ese caso de necesidad. En la nota del 25 de marzo de 1944, de la que acabamos de hablar, la Sagrada Penitenciaría recordaba además las enseñanzas de Inocencio XI en 1679. La simple afluencia de fieles en una festividad, por ejemplo, no bastaría para autorizar que se dé la absolución a los penitentes que no se hayan confesado individualmente, ni siquiera a quienes se hubiesen confesado a medias. ¿De dónde procede esta necesidad de confesar las faltas para obtener su perdón? Para evitar que los hombres consideren el pecado a la ligera y para que reciban los consejos apropiados, nuestro Señor Jesucristo estableció a los sacerdotes como jueces y médicos de las almas. En San Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Para conseguir la absolución, es necesario exponerles el estado de nuestra alma. Las ceremonias penitenciales no pueden, al menos, perdonar los pecados veniales, invitando a quienes han cometido pecados mortales a confesarlos individualmente a un sacerdote. Esta invitación a confesar en privado los pecados especialmente graves tendrá necesariamente un efecto disuasorio. Ante semejante anuncio, ¿quién tendrá valor suficiente para arrodillarse en el confesionario, mostrando así, a ojos de todos, que ha cometido faltas particularmente graves? ¿Cuáles son las consecuencias de estas nuevas ceremonias penitenciales? Puede temerse que muchos católicos sigan en estado de pecado mortal y corran el riesgo de condenarse eternamente. ¿De dónde procede esta desafección generalizada hacia la confesión? La desafección generalizada hacia la confesión viene en parte de que los católicos han perdido hoy el sentido del pecado. ¿Por qué han perdido los católicos el sentido del pecado? Los católicos han perdido el sentido del pecado porque a menudo sus sacerdotes y sus obispos mismos carecen de él. En lugar de denunciar la gravedad de las ofensas a Dios, de predicar la penitencia y de animar a huir de las ocasiones peligrosas, lo reducen todo al nivel humano. Solo cuentan las consecuencias para la dignidad humana. Olvidan la justicia de Dios. Minimizan las consecuencias del pecado y olvidan la necesidad de repararlo. Siguiente pregunta. ¿Puede dar un ejemplo de la forma en la que algunos sacerdotes y obispos destruyen el sentido del pecado? Bien. En una reunión del Consejo de Decanato de Wangen, el 17 de octubre de 1983, el canónigo Herbert Bohr dictó una conferencia sobre el tema Pecado y Perdón. Afirmó claramente lo siguiente: se ha abusado de la idea de pecado mortal. Se ha convertido en pecado mortal auténticas bagatelas. El pecado mortal no es el caso normal. Sobre la cuestión de la frecuencia del pecado mortal,
Un teólogo muy conocido respondió que quizá se cometían un par de ellos al día en París y uno de vez en cuando en nuestras diócesis. ¿Se ataca expresamente al sacramento de la penitencia? En esta misma conferencia, el canónigo Bohr declaró que la llamada a la penitencia y a la conversión no desempeñaba para Jesús, entre comillas, un papel central, que Jesús no había instituido expresamente el sacramento de la penitencia, aunque así lo diesen a entender dos pasajes del Nuevo Testamento, que el texto del Evangelio de San Juan, tradicionalmente entendido como institución del sacramento de la penitencia, entre paréntesis, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, se refería más bien al bautismo. ¿Qué enseña la Iglesia sobre todos estos puntos? He aquí las condenas del Concilio de Trento. Y cito lo siguiente. Si alguno dijere que la penitencia en la Iglesia católica no es verdadera y propiamente sacramento, instituido por Cristo Señor nuestro, para reconciliar con Dios mismo a los fieles, cuantas veces caen en pecado después del bautismo, sea anatema. Si alguno, confundiendo los sacramentos, dijere que el mismo bautismo es el sacramento de la penitencia, como si estos dos sacramentos no fueran distintos, sea anatema. Si alguno dijere que las palabras del Señor, Salvador, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos, en San Juan capítulo 20, versículo 22, no han de entenderse del poder de remitir y retener los pecados en el sacramento de la penitencia, sea anatema. ¿Qué es el rito de la efusión del Espíritu? El rito de la efusión del Espíritu, o bautismo en el Espíritu Santo, era originalmente el signo distintivo de una secta protestante, la de los pentecostales. Es una imposición de manos con el fin de ofrecer una experiencia sensible del Espíritu Santo y una participación en los carismas de los primeros cristianos, particularmente el don de lenguas. ¿De dónde procede este rito pentecostal? El pentecostalismo nació la noche del 31 de diciembre del año 1900 al 1 de enero de 1901 en Topeka, Kansas, con la esperanza de recuperar los carismas de los apóstoles, sobre todo el don de lenguas. El pastor metodista Charles Parham, año 1873 a 1929, impuso las manos sobre una niña llamada Agnes Osman. Enseguida, se puso a hablar en una lengua desconocida, que un bohemio reconoció al día siguiente como su lengua materna. La experiencia se extendió los días siguientes y el pastor Parham partió para predicar su descubrimiento. Perseguido más tarde por una cuestión de costumbres, se le acusaba de homosexualidad. El pastor Parham fue eclipsado por algunos de sus discípulos, como William Seymour, año 1873 a 1929. Siguiente pregunta. ¿Cómo se difundió el nuevo rito pentecostal? Los pentecostales fueron primero rechazados incluso por los protestantes. Se les denominaba temblorosos por sus contorsiones o rodadores, pues algunos giraban sobre el suelo durante el culto y se organizaron en círculos muy cerrados. Solamente a partir de los años 30 en Europa y 50 en Estados Unidos, su rito salió de las iglesias estrictamente pentecostales para penetrar
en todas las denominaciones protestantes. El pastor David du Plessis, año 1905 a 1987, fue el principal artífice de esta difusión, entre comillas, ecuménica, del bautismo en el Espíritu. A finales del siglo XX, había en el mundo unos 100 millones de pentecostales.